Tengan buenas noches, cada uno de ustedes. Qué bueno verlos acá en la Frater. Qué bueno que hayan decidido venirse hoy a compartir conmigo y a estudiar, como decía el pastor, estos versículos que nos hablan acerca de la felicidad. Fuerte pilar de la felicidad. Yo quiero pedirle y suplicarle que por favor una vez más, puesto en sus pies, me acompañe en su Biblia al libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo número 4. Eclesiastés 10, versículo 4. Y damos lectura a la palabra de Dios, tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pido, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, que me uses. Me dispongo a que uses mi corazón, mi mente, mi boca, Señor, y mi palabra, que la gobiernes toda con tu Espíritu Santo y que transmita, Señor, esa palabra que tú necesitas hacer llegar al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Como muy bien lo decía el pastor, estamos por finalizar el mes de diciembre, mes en el cual hemos estado caminando a lo largo de una serie de prédicas que nos han ido dando esas claves bíblicas que nosotros necesitamos para construir nuestra felicidad. Como lo hemos compartido, y el pastor pues muy bien lo decía hace un momento, la felicidad no es ausencia de dificultades. Tampoco es el tenerlo todo, el estar lleno de todas las posesiones que uno se pueda imaginar y que no te haga falta nada. Tampoco la felicidad está relacionada con el éxito intelectual que una persona pueda llegar a tener o pueda obtener debido a sus logros académicos. Mucho menos tiene que ver con una posición social que usted haya alcanzado, independientemente de cómo lo logre. Eso no es la felicidad. Si bien es cierto, en todos esos momentos nosotros nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos, alegres, contentos de poder estar logrando cada una de esas metas que a lo mejor a corto plazo nos habíamos ido planteando, pero ninguna de ellas es suficiente. Dese cuenta usted logra un título académico y obtiene un trabajo, pero resulta que para el trabajo ahora le piden una maestría o le piden un doctorado. Entonces no es suficiente. De repente usted logró comprar la casa que usted quería comprar y la tiene, ya tiene su casa y todo, pero usted está pensando en cómo hacer su casa más grande. O de repente ya usted tiene un vehículo y de repente ya tiene otro y ya no le cabe en la casa, entonces ya necesita una casa más grande. Entonces nunca es suficiente, ni tampoco duran las cosas el suficiente tiempo como para que uno pueda permanecer en ese estado de felicidad un buen rato. ¿Se ha fijado en eso? Porque sí, me gradué de ingeniero y qué bueno, soy ingeniero, lo disfruté, fui a la graduación, me dieron el título y todo, pero al siguiente día se pasó la emoción, se pasó la felicidad, porque igual tenía que ir a trabajar, tenía que ir a hacer todo lo que cotidianamente en el día yo tenía que hacer. Entonces, si bien podemos decir y concluir que la felicidad no es una meta, sino más bien es una compañera de viaje en esta peregrinación que nosotros tenemos. Y allí voy a tomarme un poquito lo que decía el pastor y adelantaba de la prédica. La felicidad es esa eternidad que nos va a acompañar a nosotros por siempre, que va a ir con nosotros acompañándonos. Y es que ha sido el diseño de Dios. Dios mismo, cuando nos creó, previo a la fundación del mundo, Él ya tenía el diseño para que nosotros, usted y yo, fuéramos felices, nosotros viviéramos contentos. Cuando uno se casa, ¿qué es lo que le desean cuando uno se casa? Que seas muy feliz, que tu vida esté llena de dicha, que tu vida esté llena de felicidad. Eso es lo que a uno le desean cuando uno se casa. Pero fíjese que Dios, nuestro Padre, es el creador y es el diseñador de todo lo que existe, incluido usted y yo. Dentro de su diseño,
Él nos da una serie de instrucciones, mandamientos, preceptos, que están contenidos aquí, en su palabra. A esta yo le llamo el manual del fabricante, porque aquí he ido descubriendo poco a poco cómo quiere Dios que yo me comporte, qué es lo que quiere Dios, cuál es la conducta que yo debo guardar, hacia dónde debo yo caminar, por dónde, cuál es el sendero que Dios me está invitando a cruzar. Está aquí, contenido en el manual del fabricante. Y si usted practica esos preceptos, si usted los hace realidad en su vida, y como decía el pastor, no solo viene a la iglesia, no solo asiste a su célula, no solo asiste a las actividades que son organizadas por su célula, por la iglesia, por el ministerio donde usted sirve, sino que usted se preocupa y se empeña por hacer realidad esto. Indiscutiblemente que la felicidad, o eso que conocemos como felicidad, siempre nos va a estar acompañando. Siempre vamos a estar viviendo momentos que nos van a hacer sentir bien, aún en medio de las más grandes dificultades. Y es que fíjese que hablando de dificultades y de situaciones difíciles, en esta noche vamos a aprender de la palabra de Dios cómo dentro de nosotros de las relaciones interpersonales, que cómo cuestan la relación con mamá, la relación con papá, la relación con mi esposa, la relación con el jefe, la relación con el líder, la relación con todo el mundo. Las relaciones interpersonales es lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos. Pero resulta que son un diseño de Dios. Resulta que Dios las diseñó porque nosotros no podemos vivir solos. Somos seres que estamos precisamente diseñados para eso, para compartir entre nosotros, para estar juntos, para ir caminando juntos. Y esas relaciones interpersonales, que no son nada fáciles, es ahí donde se nos dan situaciones en donde nuestra felicidad o ese estado de ánimo contento que nosotros manejamos se ve expuesto. Y se ve expuesto y podemos nosotros perderlo con gran facilidad dentro de las relaciones que tenemos con las demás personas. Y es que la felicidad no es como esos anuncios que salen en la tele de Coca-Cola, que de repente alguien está muy afanado, muy ocupado, haciendo un montón de cosas y pum, le aparece una Coca-Cola y él se la toma y ya vuelve a ser feliz. ¿Se han fijado en ese anuncio? La felicidad no es eso, no es como el anuncio de Coca-Cola. Si fuese de esa forma, yo creo que no habría mayor dificultad, no estaríamos todos buscando o tratando de ser felices. Es que la felicidad es el regalo más grande que Dios nos ha dado y es el regalo al que más persigue nuestro enemigo el diablo, porque él quiere robarte tu felicidad. Él quiere que no seas feliz, él quiere que estés en contra del diseño que nuestro Padre Dios ha hecho para usted y para mí. El diablo es el mayor interesado en eso, y la única razón por la que el diablo está bien interesado en eso es porque en la medida que nosotros somos menos felices, nuestra mirada se distrae de Dios. Nuestra mirada se enfoca en otras cosas, se enfoca en lo que necesito para ser feliz, o lo que yo creo que necesito para ser feliz. Y comienzo a enfocarme en lo que no tengo, comienzo a enfocarme en lo que me hace falta, comienzo a enfocarme en la frustración que vengo arrastrando de mi vida, comienzo a enfocarme en un montón de cosas que no son el diseño de Dios para mi vida. Y el enfocarnos en eso nos aleja cada vez más y más y más de Dios. Y al alejarnos de Dios, menospreciamos ese plan de salvación perfecto que Dios diseñó a través de la persona de Jesucristo. Acabamos de celebrar el 24 de diciembre y 25 la Navidad, la visita de Dios hecho hombre aquí a la tierra. Tomó forma como usted y como yo, vivió como usted y como yo, le dolió como usted y como yo, vivió todo lo que usted y yo vivimos, lo vino a vivir el Señor aquí, al punto de ofrecerse como cordero sin mancha para morir en una cruz, para que sus pecados y los míos fueran perdonados, para que usted y yo fuéramos reconciliados con el Padre, porque toda la ira que el Padre tenía contra el pecado que usted y yo traíamos, fue puesta, dice la palabra, sobre Él. Fue puesta sobre Él en ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario. Y allí murió. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esa historia? Que marcó la vida, que marcó nuestra historia. Lo bonito es que Él no se quedó en esa cruz. Él resucitó.
Y al resucitar, Él nos ofrece una vida nueva, Él nos ofrece una vida plena, una vida libre de pecado, una vida libre de todas esas cadenas que nos distraen nuestra mirada de Dios. Eso es lo que nosotros menospreciamos cuando nosotros nos alejamos de Dios por estar buscando afanadamente todas esas cosas que creemos que nos van a hacer felices. Es así, como esta noche, bajo el tema fuerte pilar de la felicidad, vamos a aprender a no perder de vista la importancia que tiene construir nuestra felicidad en pilares que son bien fuertes para que no se le derrumbe, para que no venga cualquier situación o no venga cualquier personita y nos robe esa felicidad. Y uno de esos pilares grandes es la mansedumbre. Quiero invitarlos nuevamente a que leamos el texto principal de esta noche, que está allí en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4. Y fíjese que la palabra nos dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Fíjese cómo lo expone la palabra del Señor. Lo pone en una relación en la que hay un príncipe, una persona que tiene una autoridad, que tiene un estatus. Y dice, si esta persona con autoridad, si esta persona con estatus se exalta y se enoja contigo, mire lo que dice: no dejes tu lugar. Es decir, no renuncies, no te vayas. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Pero ¿quién tiene que mostrar esa mansedumbre? Yo. La tengo que mostrar yo. Aunque el rey esté enojado conmigo, aunque el príncipe se exalte conmigo, aunque esa persona de autoridad se exalte conmigo, yo tengo que mostrar mansedumbre, porque mi mansedumbre va a hacer cesar las ofensas. Y esto es aplicable para todas las relaciones de nosotros los seres humanos. Con la esposa en la casa. Si ella se exalta con usted, caballero que nos acompaña en esta noche, tranquilícese, use su mansedumbre, pídele al Señor que lo llene de mansedumbre, y eso va a hacer cesar grandes ofensas. Lo mismo es para las señoras. Les quiero contar una anécdota y en realidad es que ¿qué es lo que hará la mansedumbre? Dice el versículo que la mansedumbre va a hacer cesar grandes ofensas. En otras palabras, va a detener esas agresiones que se dan cuando nuestro espíritu se exalta y se irrita y usted siente que tiene un pararrayos en la cabeza, ¿verdad? Eso hace cesar todas esas agresiones, hace cesar todas esas ofensas a las cuales usted se expone cuando se dan ese tipo de situaciones. Quiero contarle una historia. Fíjese que corría el año del 2010 y uno de los mejores vendedores de la empresa sostenía serias dificultades con su jefe. Era septiembre para ser exactos, y a pesar de que este vendedor tenía buenos resultados en sus ventas, el resultado general del resto de la compañía no era el mejor y había mucha presión por alcanzar la meta y el número de ventas. El jefe, viviendo su misma presión ejercida por sus superiores, por supuesto, trasladaba esa presión a su equipo de ventas. Y eso lo hacía en muchos momentos perder la perspectiva y caer incluso hasta en faltas de respeto con sus subalternos. Para aquel vendedor, por un lado, al ver que sus resultados eran buenos, él se motivaba y creía que podía seguir adelante. Pero por el otro lado, toda la presión y comentarios negativos de su jefe a él más bien lo frustraban y le hacían perder la motivación al punto de desear por algunos momentos hasta largarse y dejar ya el trabajo tirado porque ya no era vida esa que estaba teniendo ahí. Ante esa situación, su propia humanidad pecaminosa lo orientaba a ponerse y a mostrarse en rebeldía con el jefe, a no dejarse molestar por un jefe que producto de sus propias frustraciones no hacía más que molestar y hostigar continuamente. Esta relación era tan tirante como un elástico. Tenía que reventarse en algún punto porque ya estaba bien estirada. Ya no se soportaban el uno al otro. Y fíjese que ante esta situación, obviando lo que la palabra de Dios dice, aquel vendedor siguió con su actitud rebelde.
y se mostraba cada vez más en rebeldía, creyendo que él tenía la razón y que su jefe no sabía cómo hacer las cosas, que ni siquiera podía manejar la presión y mucho menos conocía cómo tratar a cada uno de los miembros de su equipo. Todo apuntaba que de un momento a otro lo iban a despedir porque la situación era insoportable. Y me refiero a un despido porque el vendedor necesitaba tanto el trabajo que pensaba que afuera de ese trabajo le iba a costar muchísimo salir adelante con todos los compromisos que tenía. Y pues era inconcebible poner una renuncia. Todos los compañeros, sin embargo, le aconsejaban que buscara otro empleo, que renunciara. Era realmente insoportable la situación. Siempre que conversaban el jefe y aquel vendedor, los resultados eran devastadores. Eran discusiones alteradas, casi se llegaba al punto del contacto físico, incluso en algún momento llegaron hasta ofrecerse golpes. Bajo estas circunstancias le llegó una lucecita a aquel vendedor, y es que fue por medio de una conversación con uno de sus líderes en la iglesia que le dijo: ore por él, bendígalo, trátelo amablemente, sea gentil, y cuando él inicie ofensas, baje usted el tono y no se dé la oportunidad de que le roben su felicidad. Ese vendedor de la historia era yo. Esta historia que les he contado la viví yo. Y a medida que comencé a practicar esos consejos que me dieron, a medida que comencé a orar por él, a medida que comencé a bendecirlo, a tratarlo amablemente, a ser gentil con él, en esa medida él también comenzó a ser amable. Él también comenzó a utilizar un tono diferente y hasta incluso llegó a reconocer mis logros. Lastimosamente, un par de meses después, a él lo cambiaron y lo trasladaron a otro país. Pero Dios había permitido que todo esto sucediera porque Dios tenía un plan conmigo, que yo a ese momento no lo conocía. Dios necesitaba que yo aprendiera de mansedumbre. Dios necesitaba que yo bajara un poco mi posición, que yo bajara mi orgullo, que yo trabajara con mi altanería y que yo aprendiera a ser manso, porque me lo iba a necesitar para el proyecto que Dios tenía para mí. Pasó el tiempo y será quizá como unos 4 o 5 años después, a mí me estaban dando una gerencia. Y entonces tuve la oportunidad de que ahora era yo el jefe, ahora era yo el que tenía un equipo de ventas, ahora era yo el presionado por lograr un número de ventas. Y era yo el que tenía que también tratar diferente a las personas que estaban conmigo. Pero Dios utilizó todo eso para que yo aprendiera mansedumbre, para que yo mejorara mi relación interpersonal con los demás. Fíjese que el texto, en la nueva versión de la traducción viviente, el mismo texto que estamos estudiando dice: si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores o diferencias. ¿Pero qué es un espíritu sereno? ¿A qué se refiere la Biblia, esta traducción, cuando habla de un espíritu sereno? Se refiere a mansedumbre. Se refiere a esa necesidad que nosotros tenemos de dominar esa pasión sentimental, eso que nosotros sentimos al momento que nos enojamos. Fíjese que encontré algunas definiciones de mansedumbre y dice que la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Modera la ira, fíjese, o sea, ya no la desborda. Esa sensación que usted siente de enojo, esa violencia iracunda que nos aborda cuando nos sentimos ofendidos, dice que la mansedumbre la modera y hace que disminuya eso en nosotros. Y por ende, no vamos a tener los efectos desordenados de una reacción violenta, que es la que generalmente nosotros manifestamos. Dice además que es un proceso interno, la mansedumbre, por medio del cual las personas pueden vivir en paz. ¿Le gusta a usted vivir en paz? ¿O le gusta vivir peleando? ¿Le gusta vivir en guerra? ¿Verdad que nos gusta vivir en paz? A nadie le gusta vivir en guerra. Dice que es un proceso interno por medio del cual nosotros vivimos en paz y que además de eso hace cesar todas las agresiones, hace cesar todas esas cosas que nos hacen ponernos violentos. La mansedumbre va muy de la mano con la humildad, ya que si bien la humildad es ausencia de orgullo, entonces la mansedumbre es ausencia de esa pasión emocional, de esa pasión que nos hace desbordar la emoción que nosotros sentimos cuando nos sentimos ofendidos o cuando nos sentimos mal.
Aunque parecidos los dos conceptos, humildad y mansedumbre, no son lo mismo, ya que la humildad nos habla de una disposición a dar preferencia a los demás, mientras que la mansedumbre nos habla de aquel carácter apacible, de aquel carácter tranquilo que adquirimos cuando precisamente nosotros nos mostramos humildes. No debemos confundir tampoco la mansedumbre con una debilidad, porque el ser manso no es ser débil. No podemos tampoco confundir el ser manso con el ser menso, porque alguien me decía eso también, ¿verdad? No, es que este es menso, pero porque maneja una falsa mansedumbre. Algunas personas son cobardes por naturaleza, no afrontan las situaciones difíciles, y mucho menos si la situación difícil lo va a llevar a hablar o a tener un intercambio con una persona que usted ya conoce o sabe que es conflictiva. Mucho menos que usted lo va a hacer de esa forma. Pero la mansedumbre auténtica, la mansedumbre que Dios quiere de cada uno de nosotros, esa no es cobarde, fíjese, sino que esa se trata más bien de una determinación que nosotros tenemos, a la cual llegamos a través de la palabra de Dios, en la cual nosotros nos determinamos a devolver bien por el mal que recibimos. Fíjese qué interesante, devolver bien por el mal que nosotros recibimos. Es una situación en la cual nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, seguir esa invitación que Jesús nos hizo, de que teníamos que negarnos a nosotros mismos, y que donde prefiere usted mejor sufrir el daño a causar daño a la otra persona. Romanos 12, capítulo 20, 21, nos dice: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué interesante. La palabra nos invita a que cuando a nosotros nos están agrediendo, a que cuando a nosotros nos están diciendo ese montón de cosas feas y mal y que nos hacen sentir mal, independientemente que sean verdad o que sean mentira, pero nos hacen sentir mal, nos hacen experimentar esa reacción violenta de querer responder de la misma manera, nos dice la palabra, nos invita a que devolvamos bien por mal. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos invita a que continuamente nosotros estemos enfocados, propuestos aquí en nuestra mente a hacer el bien, a buscar el bien. Si usted está propuesto a hacer el bien, usted no le va a contestar de una manera fea o de una manera mala a otra persona. Si usted no pierde ese foco, pero eso es hacer vida a la palabra de Dios en nuestra vida. Como hemos visto hasta ahora, es importante para poder ser feliz el vestirnos de esa mansedumbre. Fíjese que la palabra nos invita en Colosenses 3:12 y dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la invitación que nos hace la palabra. Y es interesante cómo Dios nos dice: vístanse de esas virtudes, vístanse. O sea, pareciera como que me quito el traje viejo que cargaba y me pongo un traje nuevo que tiene todas esas virtudes. Y esas virtudes son los pilares fuertes, son los pilares en donde nosotros sí podemos descansar nuestra felicidad. Pero esas virtudes no se obtienen de un árbol natural. No lo puedo obtener yo por mi propia naturaleza. No lo puedo obtener yo por mi propio esfuerzo. Esas virtudes, la Biblia nos las describe en Gálatas 5, 22, 23 y nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que todas estas virtudes vienen de un árbol que no es el natural nuestro. Es un árbol que va a dar fruto y es un árbol espiritual. Es un árbol que surge de la relación que yo tengo con mi Padre Dios.
De esa relación surge, de esa relación que tengo cuando voy y me pongo de rodillas, cuando estoy allí clamando, cuando estoy allí diciéndole, Señor, esto es lo que me pasa. Tengo problemas con mi jefe, pero yo necesito aprender a ser manso. Tengo dificultades en mi casa, pero yo necesito aprender a ser manso. Ahí se gana. Es de esa forma como nosotros podemos dar esos frutos. Ese fruto que nos va a permitir seguir siendo felices aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones tan difíciles como las que les conté con el jefe que yo viví. Fíjese que la mansedumbre supone la integración de la paciencia, la empatía y la compasión. Cuando usted es paciente, usted lo puede sufrir todo. Cuando usted es empático, usted puede ponerse en los zapatos del otro y comprender mejor por qué el otro está actuando de la manera en la que está actuando. Y cuando usted es compasivo, le es más fácil perdonar las ofensas porque lo ve con compasión. Y al perdonarle las ofensas, usted comienza a ser una persona más suave, a suavizar su posición dentro de la discusión para efectos de poder llegar a tener un buen entendimiento. Entonces la mansedumbre, como les dije, no crece de un árbol de nuestro natural humano. Es decir, no podemos alcanzar mansedumbre nosotros por nuestro propio esfuerzo. Como ya les dije, esa viene de una relación directa con Dios, con su Espíritu Santo. Mientras más grande, mientras más fuerte sea esa relación que usted y yo tengamos con nuestro Padre Dios, más grandes y más abundantes van a ser los frutos del Espíritu Santo que usted y yo vamos a manifestar en nuestras vidas. Pero tenemos que encargarnos de fortalecer ese árbol para que ese árbol dé frutos. Y eso sí está de nuestro lado, eso sí está en nuestras manos. Dios está ahí esperándonos todos los días, pero nosotros a veces lo dejamos tirado porque nos vamos a ver la televisión. Nosotros a veces lo dejamos tirado porque estamos preocupados por el dinero. Nosotros a veces no venimos a la iglesia el domingo porque tengo que abrir el negocio. Nosotros no venimos el domingo porque es el único día que tengo para descansar, hermano. No voy a la célula porque puchica en la noche ya yo llego muy cansado y ya no tengo tiempo para ir a la célula. No le hablo a otros de Jesús, no transmito el mensaje de salvación que yo ando llevando, ese regalo tan grande que Dios me ha dado, no lo comparto. ¿Por qué? Porque estoy distraído, hermano. Tengo que pensar en las cosas del trabajo, tengo que hacer un montón de planes, tengo que cumplir con lo que me exige el jefe, tengo que hacer este montón de cosas, la mujer en la casa cómo molesta y esto y lo otro. Me distraigo y pierdo de vista ¿qué? Al Señor. Y el Señor está allí interesado en hacer ese árbol grande, en hacer ese árbol de relación grande para que los frutos también sean grandes. Fíjese que es bien interesante cómo nuestro Maestro Jesús, usted y yo somos cristianos, y nos decimos cristianos porque seguimos a un Maestro, porque seguimos a Cristo, a nuestro Redentor y Salvador. Pero fíjese que Él tenía una entrañable relación con Dios, y es que Él mismo era Dios. Pero Él en Mateo 11:9 nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese lo que nos ofrece el Señor: descanso para nuestras almas. En este mundo loco y agitado que nosotros tenemos, ¿en dónde podemos encontrar descanso? Al ser mansos y humildes como el Señor. Ahí vamos a encontrar descanso. Y fíjese que vamos a examinar el carácter manso de Jesucristo. Y lo vamos a hacer a través de algunas características que Jesús mostró y que son importantes, que nosotros también nos enfoquemos en esas características para que podamos también nosotros ir cultivando ese fruto de la mansedumbre, ese fruto que viene de la relación también con Dios. En primer lugar, nosotros debemos de aprender a perdonar las ofensas continuamente. Fíjese que recordemos que nosotros estamos en un medio en el que nos estamos relacionando con personas que se equivocan tanto igual que yo, así se equivoca también usted. Tantos errores cometo yo como tantos errores comete usted. Entonces, tenemos que estar dispuestos a tener esa actitud de perdonar, de saber que los demás se van a equivocar, como yo también me equivoco, sin perder de vista eso. Yo perdono a los demás porque se equivocan, pero también los demás me perdonan a mí porque yo también me equivoco. Porque yo también no he llegado a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Y mientras no llegue a esa estatura, yo me voy a seguir equivocando. Y fíjese que es esta clara conciencia de nuestra pecaminosidad, de nuestra
parte que se equivoca y de la superabundancia del perdón que hay en Dios a través de su Hijo Jesucristo, la que nos debería a nosotros de mover a ser mansos. De esta manera, Dios espera que en nuestras relaciones con nuestros semejantes, nosotros actuemos como Jesús actuaba, perdonándolos a todos. Fíjese que es interesante cómo Cristo vino y soportó tanta injusticia, soportó tantas cosas que le hicieron, se burlaron de él, lo abofetearon, lo golpearon, hicieron con él lo que quisieron. Y él en ningún momento reclamó. Dice que como cordero, calladito se fue directamente al matadero, dice la palabra. Aún cuando estaba en la cruz del Calvario, la oración de él fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se puso a pedir al Padre que los perdonara por lo que estaban haciendo. Imagínese, entonces, híjole, qué equivocado estaba yo con la relación con mi jefe. Qué equivocados estamos cuando alguien en autoridad nos dice algo y nosotros nuestra mejor opción es: bueno, entonces ya me voy. ¿Qué hay de esa relación con el líder de la célula, con el líder del ministerio donde usted está? Tiene una posición de autoridad, pero ¿qué es lo más común que se escucha? Ay, no, es que el hermano muy enojado y mucho me quiere que yo esté allí, yo no puedo, mejor me voy para otra iglesia, me voy para otro ministerio, o hago otra cosa, o levanto allá en mi casa otra iglesia y me voy. Eso es lo que suena. Pero yo quiero decirle que tarde o temprano su falta de mansedumbre lo va a alcanzar. Hasta ahí donde esté, a donde se haya ido, al otro ministerio, a la otra célula, a otra iglesia, a donde se haya ido. La falta de mansedumbre lo va a alcanzar. Es mejor, hermanos, aprender a ser manso, aprender a recibir tanto lo bueno como lo malo, pero aprender a tener ese dominio, a dominar ese animal, esa bestia que cargamos nosotros aquí adentro y que se enoja cuando le dicen algo que le molesta. Es mejor calmar esa ira y detener esa pasión desbordada, esa violencia con la que voy a responder. Es que, oye, es que espérese que me diga algo, ya va a ver. Ay, ya vas a ver cómo le voy a contestar. Espérate que me diga algo. Esa es la posición que tomamos. Es mejor que nosotros aprendamos a recibir, como les digo, tanto lo bueno como lo malo. Si a usted le dicen que hizo algo muy bien, que hizo algo bueno, enhorabuena, hermano. Eso que lo motive para continuar buscando la excelencia en lo que usted hace. Y sobre todo si es un servicio al Señor, muchísimo más. A Dios hay que servirlo y hay que trabajar en la obra del Señor con excelencia, hermano. Hay que buscar ser excelente. Porque con el Señor no hay examen de repostería. Con el Señor o pasamos o nos quedamos aplazados. Entonces tratemos de hacerlo con excelencia. Y si a usted le hacen un señalamiento que aparentemente para usted es malo, dele vuelta en su mente y véalo como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de crecimiento que Dios le está planteando para que Dios lo quiere llevar a otro nivel. Dios quiere hacer de usted una cosa diferente. Mire lo que me pasó a mí mi jefe me decía, pero yo no le ponía coco porque yo pensaba que él me estaba molestando, que él me estaba hostigando, que él estaba fregándome, desbordando toda su presión sobre mí. Y pobrecito yo, que él estaba desbordando toda su presión sobre mí. Dios me estaba preparando porque años más adelante me iba a dar a mí la oportunidad de estar en una gerencia. Pero yo no lo entendía. Y si yo no lo lograba entender, ¿y cómo? Y si no pasaba por ese proceso, ¿y cómo? ¿Y cómo hacía? Un segundo aspecto que nosotros debemos de aprender de Jesús es que tenemos que aprender a ser suaves en el trato con los demás, a ser coherentes, a tener tacto, a mostrarnos bondadosos pero con firmeza. Aunque en medio de las situaciones sean, pero de lo más difíciles que a usted se le presenten, no deje de ser amable, no deje de ser gentil, no deje de ser suave en el tono que usted habla. No hay por qué levantar la voz, no hay por qué gritar. No tiene razón de ser eso. Trate por todos los medios de ser suave. Que su trato asemeje a Jesús, a su maestro, a ese que usted sigue porque usted es cristiano. Que usted pueda, igual que Jesús, presentar esa mezcla de sentimientos de suavidad y firmeza. Fíjese que, por ejemplo, con la mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesucristo
no se levantó, no la señaló y todo. Dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tírale la primera piedra, dijo. Bien al suavetón. Y de repente no pasó nada. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se levantó y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los que te acusaban? Le dijo, todos se fueron, le dijo. Ah, yo tampoco te acuso, le dijo. Vete y no peques más, le dijo. O sea, una mansedumbre del Señor, un ejemplo que Dios nos da en su trato, o también el tacto y la coherencia que el Señor tiene en ese diálogo que desarrolla con la mujer samaritana cuando le pide agua. ¿Cómo la va llevando el Señor? Fíjese que al final el Señor la pone en evidencia a ella. Pero el trato en la conversación del Señor siempre es bien amable, bien gentil, bien caballeroso. Y la hace a ella darse cuenta del error que está cometiendo. Pero el trato de él siempre es bien, tiene un gran tacto el Señor para hablar con ella. En su trato con los discípulos, Pedro mismo experimentó esa relación con el Señor. A Pedro sí que, híjole, le tocó que sufrirle al Señor, le tocó que aprender con el Señor. Por su mismo carácter lanzado, por su mismo carácter violento, Pedro también tuvo que aprender. Pero el Señor siempre mostró eso. Nunca permitió que el desacuerdo de ideas o la falta de puntos en común dañaran sus relaciones. Nosotros tampoco permitamos eso. No seamos tropiezo tampoco en la felicidad de las demás personas. Recuerde que cuando nos irritamos, hacemos cosas de las que después nos avergonzamos profundamente. Cuando nosotros nos irritamos, decimos cosas que después estamos lamentando. Ay, no le hubiera dicho esto. Ay, y ahora va a pasar enojada conmigo la señora mínimo unos 3 días por lo que le dije. ¿No le ha pasado eso? Cuando nosotros tomamos decisiones dentro de la ira, esas decisiones con gusto, si nos dieran la oportunidad, inmediatamente las deshiciéramos o buscáramos darle vuelta. Y es que cuando nosotros estamos irritados, escribimos cartas con tinta que viene directamente del diablo, hermanos. Usted no está en usted. Usted no está bajo un control. Usted está bajo el control del diablo. Porque lo que usted está sintiendo aquí, eso caliente que siente aquí, que las orejas se le ponen calientes a uno y respondo. Eso no es de Dios, hermano. Eso viene directamente de nuestro enemigo Satanás. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que aprenda a ser suave, a ser amable, sea respetuoso con los demás y mostremos ese carácter de Cristo. Una última situación que podemos aprender del Señor es que el Señor confiaba plenamente en Dios. El Señor sabía que Dios estaba al control de todo. Cuando el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros, fíjese que en nosotros se advierten 3 señales: la fe, la esperanza y el amor. La fe nos hace pensar y recordar que todo le pertenece al Señor y que por esa misma causa el Señor mismo, por ser el dueño de todo, Él mostró ese carácter manso. Y fíjese que aunque Cristo pudo haber sido el más gran perdedor de la historia porque murió en una cruz y fue humillado y sufrió todo lo que sufrió, esa causa fue también por la cual Él es el mayor triunfador de toda la historia. La esperanza es la que nos permite saber que en el futuro siempre el Señor va a tener la última palabra. Siempre va a ser el Señor en que nos va a permitir que en medio de un mundo loco y acelerado nosotros podamos esperar en Él y podamos confiar en que Él va a hacer algo diferente para nosotros. Y por último, el amor, que es el más grande de todos, dice Corintios, es el que nos da la fortaleza para nosotros poder soportar esas cosas con mansedumbre, poder soportar las ofensas con mansedumbre. Si nosotros estamos llenos del amor de Dios, vamos a ser fuertes y vamos a ser mejores que cualquier loco, violento, iracundo, que irritado responde de cualquier manera. Jesús lo soportó todo por amor y aun cuando quiso abandonar su lugar como instrumento de salvación para usted y para mí, el Señor no lo hizo. Sintiendo miedo, quizá horror por lo que Él sabía que se le venía, previamente a ser apresado, Él oró y Él dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, le dijo. ¿Qué estaba mostrando el Señor ahí? Un carácter manso con Dios, porque sabía que Dios estaba al control de todas las cosas.
Entonces nosotros, hermanos, confiemos en que Dios está al control de todo y dejemos que su Espíritu Santo obre en nosotros. Dios está muy interesado en que nos vistamos de mansedumbre, en que demos ese fruto del árbol de nuestra relación con Él. La mansedumbre es parte del diseño de Dios para que seamos felices y además es un requisito para recibir nuestra herencia como hijos de Dios. La palabra dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiere usted recibir su herencia de Dios? ¿Quiere usted disfrutar de esa herencia de Dios? Pues comience usted también a pedirle a Dios que le permita ese fruto de la mansedumbre. Dispóngase a perdonar continuamente a los demás. Sea amable, trate a los demás como usted quiere ser tratado, respete a los demás. Mucho más aún, si estas otras personas representan autoridad dentro de su vida, con mucha más razón. No pierda los estribos, compórtese manso y va a tener buenos logros. Y sobre todo, confíe en que Dios tiene el control de todo y persevere, mostrando ese carácter apacible, ese carácter tranquilo que Jesús mostró, para que usted también pueda disfrutar de esa vida que Dios soñó y que Dios diseñó para que la disfrutemos juntos. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Y le decimos: papito lindo, en esta noche, Señor,